8:07, seguimos aquí en la primera hora. Yo les decía que a lo largo de esta semana vamos a tener entrevistas relacionadas con el contenido de la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional la semana anterior. Ayer la asambleísta Gabriela Arretegui defendía la ley, decía que es la única manera de evitar que el gobierno de turno, cualquiera, decía ella, utilice discrecionalmente recursos que no le pertenecen y que están depositados en el Banco Central. Lira Villalba, en contrapartida, decía el día de ayer que de alguna forma se retorna a la misma a la misma legislación o la misma normativa, una normativa parecida a la que teníamos en el país entre los años 98 y 99, que por ejemplo permitía que el Banco Central del Ecuador entregue préstamos de liquidez a los bancos privados y a pretexto de la autonomía del Banco Central. Ahí tuvimos dos posiciones. Mañana estará con nosotros la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, para tener la posición del sector oficial. Hoy le hemos invitado a la exministra Marielsa Viteri. Tiene la gentileza de atendernos de modo telemático para conocer su visión. ¿Cómo le va, economista? Bienvenida, qué gusto. Muy buenos días, Fabricio, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio Maestray, tu programa, que definitivamente es un programa con un éxito rotundo, porque creo que fundamentalmente el periodismo dice la verdad, nada más que la verdad, y por supuesto toda la verdad, Fabricio, independientemente de las interpretaciones que deben de ser valoradas dentro de las creencias que cada uno de los que utilizamos gentilmente tus micrófonos podemos emitir, ¿no? ¿Verdad? Gracias, muy amable, gracias por sus palabras. A ver, ¿cómo ve usted la aprobación de esta ley que fue llamada por el gobierno Ley de Defensa de la Dolarización? Y le pregunto a Marielsa Viteri, ¿esa ley económica urgente en verdad defiende la dolarización o no, economista? Bueno, definitivamente no. No es una defensa de la dolarización y ya estamos acostumbrados realmente a que nos presenten bajo un título verdaderos objetivos contrarios a ese título. Yo voy a hacer mención a lo que tú mencionaste hace poco en la introducción con las dos posiciones de dos asambleístas que evidentemente votaron distinto en la aprobación de la ley. ¿Y por qué, Fabricio? Porque yo creo que lo que hay que entender es que aquí se están jugando dos posiciones o dos posiciones de orden netamente político. En realidad la técnica está, en este caso de manejo de instrumentos, está supeditada a lo que es el planteamiento político. Y me parece que queda evidenciado realmente cuál es la forma en que se plantea la lógica del manejo de toda esta política económica y particularmente la monetaria, ¿no? Hay que partir de un punto. El neoliberalismo apunta a que todo es privatizado, a que todo tiene que ser manejado fundamentalmente por el sector privado, y que el mayor problema es que tengamos una actuación contundente y como corresponde del sector público dentro de una perspectiva de salvaguardar al conjunto de la población. Entonces, esta ley que se ha aprobado es una ley que definitivamente nos traslada al pasado, como bien lo ha dicho una de las asambleístas, nos traslada al pasado porque el Ecuador no está exento de ya haber vivido esta experiencia. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo que hace es, primero, entregar las decisiones de política monetaria al sector privado, y nada más y nada menos que a quien debería ser regulado, es decir, ser juez y parte. Y segundo, porque comete o proporciona las mismas opciones del pasado que nos llevaron a la crisis más grande financiera que hemos tenido, el problema económico más grande que hemos tenido, como fue la crisis financiera del 99, al desregularizar completamente todo el manejo monetario, al permitir que no existan límites en sacar, digámoslo así, la liquidez del país, al permitir que sea la propia banca quien fije sus costos, sus precios, ¿sí? Al permitir que realmente inclusive se ahonde en este tipo de regularización cuando, por ejemplo, se libera completamente la decisión de si el dinero de las exportaciones entra o no al país. Y a mí me gustaría, dado que tienes mañana la visita de Verónica Artola, que le preguntes directamente qué pasó con la investigación del Banco Central del Ecuador, que durante todos estos años ha ido midiendo
cómo el sector exportador, contraviniendo las disposiciones que eran regentes, ha dejado dinero interesante, importantísimo, fundamental, fuera del país. Ella tiene la investigación del Banco Central del Ecuador. Ella sabe cuáles son los exportadores, porque no son todos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que realmente no justifican esa entrada? ¿Sabes lo que yo sé? Mi percepción de esto es que, igual como es la estrategia de siempre del sector neoliberal, lo que intenta es legalizar una ilegitimidad. La legalizaron cuando luego después se apropiaron del ahorro de los ecuatorianos, y ahora están legalizando una práctica que cierto sector exportador ha venido realizando en contra de los intereses del país. Déjeme desmenuzar algunas cosas que ha dicho Mariel Sabiteri en esta primera parte. Nos dice: entrega las decisiones de la política monetaria al sector privado y a quien debe ser regulado, convirtiéndolo en juez y parte. ¿Por qué dice eso? Porque el Banco Central, se supone, en teoría va a seguir siendo un ente público, porque sus autoridades van a seguir siendo designadas por instituciones públicas. Me refiero a que entiendo que el directorio o los miembros del directorio serán propuestos o serán designados por la Asamblea Nacional. ¿Por qué se utiliza este concepto de privatización del Banco Central, economista? Porque las condiciones sobre las cuales se van a nominar son condiciones abiertamente discrecionales hacia los propios empleados, digamos, ¿no? O los propios generados en el sector financiero, es decir, los jefes de estas personas son los que van a actuar, ¿no? Pero adicionalmente hay un tema interesantísimo y que tal vez, Fabricio, es importante mencionar. Antes de analizar el contenido de la ley misma, la Asamblea debió haber analizado la inconstitucionalidad. Y todos sabemos que es completamente inconstitucional. Es decir, la vía que se logró, que se ubicó para supuestamente evitar la inconstitucionalidad que en noviembre del 19 puso esta ley archivada. La inconstitucionalidad que encontró el CAL en las dos propuestas anteriores a esta definitiva, en la cual se aprueba, se logra a través supuestamente de pasarle la opción a la Asamblea Nacional. Pero resulta que la Asamblea Nacional está exclusivamente opcionada para, no genéricamente, organismos de control, sino específicamente señaladas uno a uno los órganos de control para los cuales puede designar y debe designar de una terna de propuestas en este caso pues del Consejo o de un concurso del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el problema aquí, Fabricio, es que esto es una cortina de humo. Este es un juego de palabras, discúlpame la expresión, pero ya no cabe de otra manera, un tonteo al pueblo ecuatoriano. Es quererlo hacer tonto, realmente, diciendo que son entes públicos los que están designando a las autoridades, cuando sabemos que la única opción para ejercer ese cargo van a ser provenientes de la banca ecuatoriana, y segundo, sabiendo que realmente la Asamblea Nacional no tiene facultad para designar este tipo de funcionarios. ¿Esa facultad que crea la ley termina siendo inconstitucional, economista? Desde mi punto de vista, sí, y por eso es que yo he dicho, y en otros medios amigos de ustedes, ¿no? ¿Verdad? He dicho que este es el momento de que los abogados especialistas en la Constitución, digamos, constitucionalistas, realmente por respeto al país, por ética, por responsabilidad con el país, realmente deberían de una vez por todas pronunciarse en conjunto, porque sabemos que tampoco, lamentablemente, existe división de poderes en este momento, y no tenemos una garantía en que la Corte Constitucional va a actuar de esa manera. Ya hemos visto cómo una Asamblea Nacional, apenas con 20 días de que le restan de funciones, ha comprometido al país entero con una ley de esta naturaleza, sin observar su rechazo, sin observar que quien propone la ley
tiene una bajísima, la más baja aceptación de la historia. Ya hemos visto todo eso. Hemos visto cómo la famosa división de poderes existe durante todo este gobierno. Economista. Entonces, me parece que es terrible. Economista, ¿por qué dice usted, cuál es el sustento técnico cuando Mariel Sabiteri afirma que este proyecto de ley va a punta de desregularizar todo el manejo monetario? ¿A qué nos estamos refiriendo, economista? Nos estamos refiriendo a que esta ley hace elimina todo control de los límites necesarios de la liquidez interna, es decir, los bancos pueden en este momento, a partir de esta ley, sacar los valores sin considerar lo que la acción técnica debería de mantener la liquidez necesaria en el país. O sea, si los bancos quieren, sacan toda la plata y no, si es que no quieren, digamos, si es que no quieren, no dejan nada acá, sino que sacan todo. Así es. Si no quieren los exportadores, no traen el dinero acá. Lo que es peor, esa junta no tiene ninguna discusión en sus decisiones. No hay ningún otro organismo que pueda discutir esas decisiones. O sea, son supremos. Adicionalmente, Fabricio, se elimina todo techo para ubicar las tasas de interés. Se elimina todo el techo para ubicar los costos de las comisiones. Y promueve una concentración del sistema financiero, como ha sido o como es el pensamiento neoliberal, ¿no? Llevar siempre a la concentración, en el momento en que ataca directamente a las propuestas que han surgido popularmente, como es el sistema de cooperativas populares, como es las cajas de ahorro, como son los bancos rurales y demás. ¿Por qué? Porque ahí sí le impone supuestamente unos indicadores, un manejo internacional, supuestamente, pero no observa las condiciones que no corresponden, ¿no? Y lo que es peor, no aplica el mismo manejo internacional para los elementos de concentración que también existen. Si por ejemplo... Entonces, es terrible, ¿eh? Si por ejemplo, economista, como usted nos está explicando, se elimina todos los techos para las tasas de interés, se eliminan los techos para las comisiones, ¿cuál va a ser el papel de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera? Bueno, justamente posibilitar que los intereses de quien responde, ¿no? de quien responde, se den, pues. Entonces ella simplemente va a dejar que hagan todo lo que quieran. Pero si eso fue lo que hicieron la vez pasada. O sea, usted asume... ¿Qué nos sorprende? Usted asume que volvemos, por ejemplo, a 1994, cuando el gobierno de Durán Ballén impulsó la aprobación en el Congreso de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que motivó la desregularización de los bancos, y resulta que durante los 5 años posteriores, sociedades financieras pequeñas terminaron convirtiéndose en bancos, y llegamos al año 99 y frente a la crisis, esos bancos que no tenían solvencia patrimonial, ni de liquidez, ni de activos, ni de nada, resulta que no lograron capear la crisis y terminaron quebrando. O sea, ¿usted cree que se está allanando el camino para algo parecido? Pero totalmente, o sea, está abonándose el terreno y las condiciones para que pueda ocurrir exactamente lo mismo. Pero, Fabricio, póngase a ver cuál ha sido el trayecto de estos 4 años. El trayecto de estos 4 años ha sido instaurar o reinstaurar este tipo de pensamiento. ¿Con el aval de quién? Con el aval del Fondo Monetario Internacional. Escuchen, dentro de las cartas de intenciones, en todas las propuestas del Fondo Monetario Internacional, este punto en particular, de volver a un tipo de desregulación, ha sido uno de los puntos perseguidos por el Fondo Monetario Internacional. Pero mire usted lo sospechoso del tema. Y cómo en determinado momento, supuestamente, vamos a actuar de manera técnica, no política, como en el caso de Ecuador se limita el uso de los recursos de la reserva para poder actuar en el plano nacional o poder inyectar liquidez en el plano nacional. Sin embargo, las declaraciones de la gerente del Fondo Monetario Internacional para el mundo entero es al contrario, incentivar la actuación de los bancos centrales para que en este momento de crisis puedan actuar.
Entonces, a mí realmente me sorprende cómo el criterio hacia el mundo entero, técnico, del Fondo Monetario Internacional, difiere en la actuación específica para el caso de Ecuador. Y lo mismo pasó con la deuda externa. Usted recordará que en plena crisis, el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos multilaterales, hablaban de una posición de no permitamos que los recursos que en estos momentos se necesitan para enfrentar la pandemia se vayan al pago de la deuda externa. Ya acá hicimos lo contrario el año pasado. Exactamente. Acá le pagamos a los tenedores. Exactamente. ¿Y por recomendación de quién? Del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque él era el intermediario. Él era el que estaba negociando entre las dos partes. Y él era el que imponía este tipo de cosas. Entonces ahí usted ve que se devela realmente que esa famosa propuesta o esa famosa lucha del Fondo Monetario Internacional de que las reservas, los bancos centrales deberían ser autónomos y técnicos, se desviste y se cae. Y lo desvistió precisamente el COVID, la pandemia, ¿sí? Pero realmente yo ya no puedo decir sino el cinismo es tal que hacia el mundo entero, claro, como todo probablemente no es noticia en todos los países, hacia el mundo entero, la posición sí es racional y técnica, pero la actuación específica, en el caso del Ecuador, dista de esa racionalidad. ¿En qué quedamos? Ahora, me pongo a pensar, y con esto voy ya en la parte final de este diálogo con Marielsa Viteri, me pongo a pensar, la crisis del 99, que insisto, tuvo su génesis en la normativa que fue aprobada en el año 94, y eso no hay que olvidar. Yo siempre lo recuerdo a la audiencia, porque esto no es... se puede discutir. Claro, eso es indiscutible. Eso comenzó a partir de unas reformas legales aprobadas 5 años atrás y que poco a poco se fueron aplicando en la práctica. Pero en ese tiempo estábamos securitizados, teníamos moneda propia. ¿De alguna manera el dólar no nos blindaría de posibles crisis más allá de esta ley, doctora? Le pregunto. ¿Cómo? No, economista no. Economista, perdón. No, cuidado, después me van a acusar de otras cosas. Y como a mí andan viéndome todo, que ha plagiado el título. Sí, pues sí, después van a decir que me estoy autonomizando. No, pero Fabricio, es que el problema es el siguiente, es todavía más riesgoso. ¿Y por qué? Porque justamente una de las cosas que hoy dependemos es precisamente de los dólares para poder sostener la dolarización. Y nosotros no emitimos los dólares. Y nosotros dependemos precisamente de los dólares que podamos obtener, ya sea, voy a reducir, ¿no? Básicamente, de lo que es las exportaciones, el financiamiento externo. Entonces, si tú analizas, si cortas la posibilidad de que las exportaciones privadas tengan un destino distinto a ingresar al país, o por lo menos das incentivos a eso, ¿no? ¿Qué te queda a nivel del país? Te queda únicamente las exportaciones que pertenecen al país, llámese petróleo, y te queda el financiamiento externo. Es decir, te abocan a una situación en donde, y esto es gravísimo porque la propia ley hace mención a que esta situación te puede llevar a un riesgo en una crisis. Es decir, se adelanta la ley en anunciarte que puede haber una crisis y que en ese caso de crisis realmente, ¿quién va a tener que salir y dar la cara? El Estado ecuatoriano. Y las vías para sacar la cara, ¿cuáles son? Los recursos de su petróleo de exportación y el endeudamiento externo. Es decir, nos llevarían a una situación en donde para salvar al sistema financiero privado tendríamos que endeudarnos. Correcto, economista. Interesante esta alerta que usted ha generado. Veamos cuál es el pronunciamiento del Ejecutivo. Yo dudo mucho que el Ejecutivo vaya a vetar en los 27 días que le quedan de mandato, y dudo mucho porque ya no le correspondería a la actual Asamblea, sino a la próxima. Hablo por los tiempos para poder analizar un veto. Dudo mucho que esto ocurra, pero bueno, habrá que esperar justamente el pronunciamiento del Ejecutivo. Marielsa, le agradezco mucho por atendernos, que tenga un buen día. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno,
con el mejor deseo del mundo de que se puedan instaurar instancias, Fabricio, que pongan un freno a esto que puede significar un alto riesgo para la economía. Todavía nos queda una opción que es la declaratoria de la inconstitucionalidad, y me parece que responsablemente hoy los ecuatorianos deberíamos apoyar esta opción de revisión de esta ley por ese año. Correcto. Así que gracias a usted, Fabricio. Con todo gusto, muy gentil. Gracias a María Elsa Viteri, que ha planteado una serie de alertas en torno a este proyecto de ley de defensa de la dolarización que está en manos del Ejecutivo, a la espera justamente del pronunciamiento del presidente de la República. Si hay una sanción favorable, si hay un veto parcial, yo sostengo que es poco probable el veto por el tema de los tiempos. Veamos, al final es el presidente y su equipo los que finalmente decidirán. 8 de la mañana con 28 minutos, aquí en A Primera Hora.